Muy bien, mis hermanas del Zoom, hermanos del Facebook, bienvenidos a esta, creo, última edición del año 2025. Estamos diciembre 22, a unos días de la celebración navideña. Ah, en muchas áreas de religiosas no observan el 25 de diciembre porque dicen, bueno, esa fecha no está en la Biblia o no se menciona, ¿verdad? Pero otros dicen, bueno, esto fue una unión que se hizo del cristianismo con fechas paganas y cosas así, ¿verdad? Y hay personas que se enfocan mucho en esos detalles, especialmente a nivel académico. Los teólogos a veces discuten cuándo fue que nació Jesús, qué fecha exactamente, pero sabemos que obviamente esa fecha no es la fecha exacta. Hay a diferentes detalles, hay personas que se basan en detalles, por ejemplo, del el sacerdocio de Zacarías cuando nació Juan. El libro de Lucas nos dice que Zacarías era de la línea de Abías y Abías era octavo en al entrar al templo a ofrecer, a servir en el templo, ¿no? Entonces se calcula que eso pasó más o menos por los meses de marzo, perdón, de diciembre o enero, el anuncio a Zacarías. Entonces que Juan nacería más o menos como por julio, Juan. Entonces hay diferentes teorías, diferentes ideas de cuándo exactamente fue que nacería el Señor Jesús. Algunos dicen fue por ah, marzo en el otoño, otros dicen no, fue en tiempos de la primavera, pero el punto general es que el Señor trasciende las fechas, ¿verdad? Porque no estamos adorando la fecha, ¿verdad? O no estamos haciendo énfasis en el día, sino estamos celebrando su venida, ¿verdad? Él vino, ese es un hecho histórico, un hecho real, un hecho trascendente, ¿verdad? Dios vino al mundo. Y a veces sí hay gente que le gusta entrar en polémica y discusión y a veces bastante legalismo, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo no voy a celebrar eso. Pero a veces se puede contrarrestar esta idea, ¿verdad? Diciendo, bueno, celebras el Día de las Madres o celebras tu aniversario, celebras tu cumpleaños o celebras tal vez am, días históricos. Por ejemplo, se celebra el Día de Independencia, o se celebra fechas importantes en la vida de familiar, ¿verdad? Celebramos ocasiones de alegría, ¿verdad? Y qué más importante que celebrar a Dios entre nosotros, el Emmanuel, ¿verdad? Si nuestro corazón encuentra un lugar para celebrar a un humano o celebrar una ocasión alegre, cuánto más celebrar al Señor de señores y al Rey de reyes que dejó su gloria para alcanzar a la humanidad, a su creación perdida en pecado, ¿verdad? Esa es la realidad. O sea, el punto no sería discutir por el día o discutir por la fecha, sino más bien encontrar en nuestro corazón un lugar para Jesús, encontrar en nuestro corazón el tiempo para agradecer por una salvación, por la luz que venía a las tinieblas. Y eso es lo que les quería leer brevemente en este tiempo de ah, recordar el amor de Dios, recordar el sacrificio de nuestro Señor al venir a este mundo, ¿verdad? Sin polémicas, sin ser tan como puntilloso, ¿verdad? En el detalle de las fechas, ¿verdad? Sino simplemente
celebrar el milagro del amor del Señor Jesús. Y quería compartir con ustedes de las Escrituras. Hay porciones muy conocidas durante la Navidad y una de ellas es la que está en el libro de Miqueas capítulo 5. Pero quería darles el contexto general. Acuérdense en que los profetas cuando veían las visiones de lo que iba a pasar, no las veían o no nos las transmiten en un orden cronológico, ¿verdad? La manera que puedo explicarles esto es como cuando uno ve un paisaje. Digamos que usted va a las montañas, ¿verdad? Y hay muchas montañas, ¿verdad? Una colina enfrente y una montaña inmensa atrás. Obviamente no va a ver lo que está entre una colina y otra. El valle no se ve, sino que uno ve las cimas nomás, ¿verdad? Y está viendo las montañas y de repente enfrente suyo se le cruza, digamos, un venado. Y usted está viendo aquí cerquita el venado y dice, qué hermoso ese animal, ¿verdad? Empieza a hablar de lo que está bien cerca suyo. Pero de repente su mirada se va al horizonte otra vez y dice, oh, pero mira qué preciosa esa montaña, la nieve, ¿verdad? Empieza a ver cerca otra vez y empieza a decir, pero mira estas flores que están aquí abajo. Entonces su mirada está como en tercera dimensión, viendo cosas que están cerca y viendo cosas que están lejos. Se impresiona con el paisaje, ¿no? Ve lo hermoso de lo que alcanza a ver en la cercanía y lo majestuoso de lo que está más lejos. Entonces algo así les pasaba a los profetas. Están viendo en una línea de tiempo todo lo que va a pasar en un futuro cercano y lo que va a pasar en un futuro lejano. Y de repente se enfocan en lo que está más cercano y dicen, mira, esto es lo que va a pasar. Pero se impresionan con lo que va a pasar más adelante y mezclan. Entonces uno cuando lee las profecías, las ve todas juntas, como que sí es una sola cosa, pero están tratando de comunicar todo, lo que están viendo en el presente, lo que están viendo en el futuro, en esta línea de tercera dimensión. Y así cuando uno llega a las porciones, a veces comete el error de leer solamente un versículo y no ve todo el paisaje, no ve todo el panorama de lo que está pasando o lo que está por suceder en el contexto cercano y el remoto, ¿verdad? Y a veces hay confusión y una coma puede separar, o un punto y coma, un punto aparte, puede separar esa narración de tiempo, pero es la manera que los profetas están tratando de explicarnos todo lo que están viendo al mismo tiempo. Y si empezamos en Miqueas 4, acuérdense en la Biblia original, la proclamación de Dios o el dictado que hizo Dios a sus profetas no les dio capítulos ni versículos, sino que ellos escribían lo que estaban viendo sin estos números. Y entonces cuando nos limitamos a ver solamente un capítulo, un versículo, no estamos viendo otra vez todo el panorama. Entonces, se pusieron los capítulos, los números para que las personas puedan encontrar las porciones en grupo. Digamos, si alguien dice, bueno, vámonos a Miqueas, capítulo 4, todos encontramos el mismo lugar, es más fácil, pero no quiere decir que esas divisiones en números hayan sido inspiradas, simplemente fueron algo proporcionado para nuestra facilidad de lectura. Así que es siempre recomendable leer los libros completos, ¿verdad? Para poder entender toda esta, especialmente los libros proféticos, porque nos van a dar una descripción de la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios de el tiempo, ¿no? Para nosotros, en este caso, hay cosas que ya están en el pasado y hay cosas que están en el futuro. Y Miqueas capítulo 5 habla de la venida del Señor Jesús a Belén, pero también nos habla de su segunda venida a reinar. Y ahí es lo importante de entender todo la relevancia de la eternidad
en Jesús, ¿no? Él no se limita a un día o no se limita al tiempo nuestro, sino que Él es Señor del tiempo, ¿verdad? Vamos a leer Miqueas 4. Aquí se los tengo para los hermanos del Zoom, y los que nos siguen por WhatsApp también van a tener esta porción. Miqueas 4 dice: acontecerá en los postreros tiempos, o sea, al final, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Montes siempre es una referencia en las escrituras a gobierno, a un reinado. El reinado del Señor va a ser el principal, y todos los reinos van a ir a él. Versículo 2 dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto habla lugares geográficos importantes para Dios. Jerusalén, Sión, Israel es mencionada en la palabra y es de gran relevancia para eventos proféticos futuros de el reinado milenial de Jesús, ¿verdad? Y lo menciona, ¿verdad? Y él juzgará entre muchos pueblos, dice el versículo 3, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, ¿verdad? Se anuncia un tiempo de paz, un tiempo de armonía, de comunión entre las naciones. El Señor va a corregir, dice, va a guiar a las naciones para que ya no haya esta constante pugna entre diferentes naciones, ¿verdad? Será un tiempo de paz, ¿verdad? Versículo 4: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Hablando de Israel, va a gozar de un tiempo de tranquilidad, paz, cuando el Señor Jesús venga a establecer su reino. Versículo 5 dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, Dios con D minúscula, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre, ¿verdad? Es real, ¿no? Que cada pueblo, ¿no? A veces tiene su propio divinidad, su propio Dios, pero el Dios de Israel es el Dios verdadero, ¿no? El Dios que nos comunicó la verdad. Tenemos la palabra de Dios a través del pueblo de Israel, de los profetas judíos. Tenemos al Mesías de Israel como nuestro Dios, ¿verdad? El punto de la importancia del pueblo escogido por Dios es relevante porque a través de ellos Dios nos comunicó su amor. Y ellos algún día lo van a reconocer. Eso es lo que anuncia la palabra, ¿verdad? Dice: en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Acuérdense en que Israel tiene que llegar a ese punto de reconocimiento de su Mesías, ¿verdad? Pero va a pasar a través de una prueba muy grande para llegar a ese punto de entendimiento, ¿verdad? Y dice: y pondré a la coja como remanente, versículo 7, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Esto está en un futuro, ¿no? Y son promesas y son profecías que se darán, ¿verdad? Así como se cumplió la primera parte, la primera venida del Señor, todas estas profecías futuras se cumplirán. Versículo 8 dice: y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejo, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad
y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Entonces vemos lo que ve el profeta más cercano, ¿no? La deportación del pueblo, no la esclavitud o como el sufrimiento que iba a pasar Israel bajo el poderío babilónico, ¿no? Iba a ir esclavizada, iba a sufrir la pérdida de su nación, en un sentido, iban a salir de su tierra y eso, por eso iba a llorar, iba a sufrir, pero no se queda ahí la historia, ¿verdad? Versículo 11 dice, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Sí, Israel iba a sufrir esa conquista, esa derrota de parte de Babilonia y de otros pueblos, ¿verdad? Pero el Señor dice, pero ellos no saben mis pensamientos, que va a llegar el punto en que tú vas a regresar, el punto que tú vas a ganar, ¿verdad? Vas a desmenuzar tú a esos pueblos que te oprimieron, ¿verdad? Y vas a consagrar ese lugar a tu Dios, a Jehová, ¿verdad? A esas riquezas que obtengas van a ser dedicadas al Señor de toda la tierra. Entonces aquí vemos, ¿no? La visión más cercana a Miqueas, ¿verdad? Que era el sufrimiento de Israel, pero también anuncia la esperanza de la restauración. Y aquí viene ya el capítulo 5, que es donde más se enfocan en los tiempos navideños, ¿verdad? Y vemos, dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Noten, aquí hay una profecía específica del Mesías, ¿no? Que lo iban a herir en la mejilla, ¿verdad? Los evangelios nos narran que al Señor Jesús le alaron, y le jalaron la barba, ¿no? Le arrancaron una de las costumbres de los romanos. Dice que era envolver la barba. Acuérdense que los judíos siempre tienen su barba, ¿no? Los de Medio Oriente es algo cultural, que el hombre tiene que tener la barba, ¿no? Especialmente religiosamente. Y entonces los romanos paganos acostumbraban a envolver la barba en un palo, darle vuelta y dice que los soldados se apoyaban en el pecho del prisionero y jalaban ese palo. Hay documentos históricos donde dice que tan violento, tan doloroso era ese acto que arrancaban parte de la piel, que a veces se podía ver las quijadas de los prisioneros. Era una tortura tremenda. Y aquí Miqueas nos dice que con vara iban a herir en la mejilla al juez de Israel, ¿no? Algo que eh, ha sido evidenciado históricamente por las narraciones de los evangelios, ¿no? Y de otros historiadores aún seculares, ¿verdad? Y aquí viene otra vez retrocede. Entonces, como digo, el profeta está viendo en la línea de tiempo este paisaje de descripción de lo que va a pasar en el mundo al fin de los tiempos, en el tiempo presente, en el tiempo más remoto, ¿verdad? Está tratando de explicarnos lo que está viendo él, ¿verdad? Y aquí regresa y dice, pero tú, Belén Efrata, versículo 2 de Miqueas 5, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel.
Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Vemos el anuncio de la venida del Mesías, ¿no? Dice que él iba a nacer en Belén. Eso sabían los religiosos de su tiempo. Le dijeron a Herodes, cuando Herodes dijo, ¿dónde va a nacer este rey? Dijeron en Belén. Porque no es pequeña delante de los ojos de Dios, aunque era un pueblo pequeño, el Señor dice, no eres pequeña para mí, porque de ti me va a salir el que va a ser el Señor, el Rey, el que va a gobernar a Israel. De ti van a ser el Mesías, ¿verdad? Prometido, ¿no? El ungido, el escogido por Dios para libertar a su pueblo, ¿no? Y sus salidas, dice, son desde el principio. O sea, Él ha existido siempre, en otras palabras, desde los días de la eternidad. Y aquí hablamos, por eso hablábamos del tiempo, ¿no? Porque como humanos a veces pasamos el tiempo discutiendo en cosas irrelevantes, que como es lo que, si es el día, si no es el día, que yo no celebro, yo sí celebro. El punto es tener gratitud en el corazón todos los días, no solamente un día, ¿verdad? Porque a veces se pierde en las novelerías de los regalos, de los banquetes, de la familia, de las tradiciones, se pierde el verdadero motivo de la celebración, que es la venida del Emanuel, ¿no? Dios con nosotros, Jesús, el que dice aquí que sus salidas son desde el principio, ¿no? Desde los días de la eternidad. Eso dice la palabra, dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Se iba a privar de ese poder, ¿no? De ser Dios, de tener el control del tiempo, ¿no? Sin principio, sin fin, el alfa y el omega, ¿verdad? Dice, el todo existente Dios, ¿verdad? El yo soy, ¿verdad? Que no tiene principio ni fin, el todo suficiente es la palabra, como cuando dice el yo soy, es que no tiene, nadie lo hizo, ¿no? Él es el que es, ¿verdad? Y hasta dice, va a ser conocido así hasta que lo den a luz, ya en el momento que lo dan a luz, viene como hombre, no, Dios hombre. Ahora está limitado a crecer como nosotros, a depender de otros como bebé, que le den de comer, que lo cuiden, que lo vistan, y a las limitaciones humanas, ¿verdad? A tener que aprender a hablar, aprender a caminar, aprender a distinguir, dice lo que es bueno, lo que es malo como humano, ¿verdad? Por eso dice, hasta el tiempo en que lo den a luz, iba a tener esa otra naturaleza. Y ya ahora era Dios hombre, ¿no? Y dice el versículo 4, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Entonces vemos aquí otra vez la visión, no solamente en el tiempo de la venida del Señor Jesús, sino que el profeta ya ve lo que el Señor va a hacer cuando Él regrese como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, va a traer seguridad a Israel, va a establecer su reino donde los guardará como el pastor a sus ovejas, ¿verdad? Ahí van a poder morar seguros. Dice, y este será nuestra paz. Él va a ser el shalom. Él va a traer la paz a Israel y a toda la tierra, ¿verdad? Dice, cuando el asirio viniera a nuestra tierra, otra vez retrocede ahí el profeta, ¿no? Ya anunció lo que va a pasar al final, en la mitad, en la venida del Señor. Y ahora el tiempo presente de Miqueas, ¿verdad? El asirio, los babilonios, los persas, todos los que iban a venir a controlar, a conquistar a Israel, ¿verdad?
Dice, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod es Babilonia, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. O sea, está comparando, ¿no? En los tiempos que se levanten los enemigos, está diciendo, y quieran hacer de las suyas contra Israel, el Señor va a levantar líderes, ¿verdad? El Señor los va a dirigir para que puedan triunfar. Versículo 7 dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, el remanente. No todo Israel se va a salvar, va a haber un remanente que el Señor tiene determinado, ¿verdad? Otras porciones bíblicas dice que un tercio, la palabra anuncia un tiempo de gran persecución. Estamos viendo un levantamiento antisemítico mundial que es profetizado, ¿no? Pero va a haber un remanente, dice la palabra acá, y se va a levantar en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos, proféticamente hablando, ¿no? Dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros, haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. O sea, la limpieza espiritual del pueblo, no solamente libertad física, libertad política o visible, ¿no? Humana, pero una libertad espiritual. Va a haber un acercamiento a Dios de parte del pueblo, ¿verdad? Pero para eso vino el Mesías. No, no solamente para alcanzarnos a nosotros, los que no somos judíos, pero para establecer su reino en Israel y guiar a su pueblo, ¿verdad? Junto con nosotros, que es la promesa que se nos describe en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los profetas no podían ver en detalle este periodo del tiempo de los gentiles. Daniel lo describe un poquito, pero era como el valle. Podían ver las cosas que iban a pasar a Israel, y algunos profetizaron lo que los gentiles, ¿verdad?, iban a tener parte, como lo hizo Simeón cuando vio al Señor Jesús en el templo. Dijo que él iba a ser luz para los gentiles, ¿verdad? Así que sí estamos incluidos, pero ciertos profetas no podían ver ese valle, nomás veían las cimas y nos están tratando de explicar las visiones que están teniendo, ¿verdad? Pero hemos podido explicar un poquito de cómo veían lo que iba a pasar en el tiempo inmediato, más cercano a sus vidas, en el tiempo intermedio, que es lo que cuando viene nuestro Señor Jesús, que divide en sí la palabra en el antiguo pacto y el nuevo pacto en su sangre, ¿no? Su sacrificio. Y dice aquí, miren, va a limpiar a Israel, lo va a purificar espiritualmente, ¿verdad? Ya no va a confiar en su materialismo, en sus carros, en sus caballos, en sus fortalezas, ¿verdad? Va a haber un arrepentimiento, un cambio de mente, van a entender quién fue su Mesías, quién es su Mesías, ¿verdad? Y ya dice, no van a confiar en hechiceros, ¿verdad? O en gente que predice el futuro, ¿verdad? Agoreros. Versículo 13 dice, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. El Señor va a erradicar de la mente de ellos, de su corazón, esa inclinación a adorar otras cosas que no son Dios. En este caso, reflejados en imágenes. También ya van a volverse a su Dios. Versículo 14 dice,
Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. ¿Verdad? O sea, ah, va a haber triunfo para Israel, pero las naciones que se han ido en contra de ellos o del el reino del Mesías van a sufrir. Eso anuncia el Señor. Por eso la importancia de entender la palabra para alinearse uno a la voluntad del Señor, para estar del lado ganador, ¿verdad? Estar del lado de Cristo, estar del lado del Mesías, del Rey, del ungido del Señor, que vino a darnos esa misma libertad, tanto en el área física como en el área espiritual, ¿verdad? Y eso es lo que celebramos. Dios con nosotros, que nos da la victoria, dice la palabra. Y eso es lo que les quería desear, hermanos, que esta fecha que se ha escogido tradicionalmente, ¿verdad? Sea una fecha especial donde retomemos el tiempo para rededicar nuestra vida al Emanuel, a este Mesías que ya vino y que vendrá, consagrar nuestra vida para agradecerle su sacrificio, su amor, su misericordia, su gracia, tomarnos un tiempito de toda la bulla que trae la celebración, ¿verdad? De tomarnos un tiempo para reflexionar en el significado de esta natividad, de este nacimiento, las promesas que pasadas de las profecías que se cumplen en él y las que se cumplirán en él, que todavía faltan, ¿verdad? Las promesas de su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tomarnos un tiempo para agradecer, un tiempo para eh, consagrarnos, para bendecirlo, para reconocerlo, ¿no? Como nuestro Salvador y como nuestro Rey que pronto viene a reinar. Así que vamos a orar y con esto eh, concluyo esta temporada navideña y también vamos a expresar esa gratitud por el tiempo que el Señor nos ha dado. Señor amado, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria y la alabanza, Señor. Gracias por tu palabra tan preciosa, Señor, que explica el pasado, el presente y el futuro nuestro. Tú todo lo ves, tú todo lo sabes, tú todo lo puedes, Señor, y tú cumples tus promesas. Te damos gracias, Señor, porque a tu tiempo, en tu tiempo, Señor, mandaste al libertador. Mandaste al Mesías, al Señor de señores, al que será Señor sobre Israel. Señor, gracias porque tus planes se cumplen y se cumplirán. Señor, porque trajiste la luz de tu palabra a nuestras vidas. Señor, gracias por brillar en nuestros corazones. Señor, gracias, amado Emanuel, Dios con nosotros. Gracias, Señor, por abrir el camino, por ser nuestra paz. Señor, todo lo que serás y has sido para Israel, eres para nosotros, Señor. Nuestro buen pastor, eres la puerta, Señor, eres la luz, eres, Señor, el camino, eres la verdad, eres la vida. Gracias, Señor, porque nos has perdonado, Señor, a través de tu vida perfecta, tu sacrificio perfecto, Señor. Gracias por tu resurrección, Señor, porque tu nacimiento tenía un propósito y lo cumpliste, Señor. Gracias por libertarnos físicamente de la opresión, de la muerte, del pecado. Señor, espiritualmente, Señor, nos has restaurado y nos has dado comunión con el Padre, Señor. A ti te damos toda la gloria. Gracias, Señor, por libertarnos de la opresión del enemigo, Señor, y por darnos tantas y preciosísimas promesas, Señor. Celebramos tu presencia en nosotros, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por haber venido, nacido en nuestras vidas, Señor. Nacido en Belén de Judá.
Gracias, Señor, por la Navidad. Señor, te alabamos, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, por tesoros del cielo. Gracias por cada persona que nos escucha. Señor, bendice sus vidas, bendice sus familias. Restaura, Señor, las familias poderosamente, Señor. Trae salvación al perdido. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Feliz Natividad. Que el Señor Jesús reine en sus corazones.